Buenos días. ¿Dónde nació, cuándo nació y en qué ámbito se encontraba? Pues nací en Ciudad Real, un pueblo que se llama Daimiel, en el año 1962. ¿Cómo era su familia? ¿De qué clase? Pues mi familia, pues en aquella época y en aquella zona, pues era como todos, gente del campo. Agricultores. Eh, ¿Sufristeis algún traslado del campo a la ciudad? Sí, pues yo teniendo 3 años, pues nos vinimos para Alicante. Ya estaba un familiar, una hermana, que ya vivía aquí con otros familiares. Mi padre estaba trabajando en Madrid y al final nos vinimos todos a Alicante, que había más familia aquí. ¿Y el traslado cómo fue? El traslado, unos vinieron en tren desde Madrid, una hermana estaba y mi madre, un hermano y yo nos vinimos pues en el camión de la mudanza. ¿Y tus padres cuando se trasladaron a la ciudad, en qué trabajaron? Pues mi madre, en aquel entonces toda la gente trabajaba, había mucho trabajo, mal pagado, pero toda la gente tenía trabajo. Mi padre trabajaba en el puerto de Alicante, mi madre en una panadería, yo era muy pequeñito, tenía 3 años, y mis hermanos pues en una carpintería y en una fábrica de embutidos. ¿Y cómo fue tu infancia? Mi infancia pues era la época de Franco, pues ya era los últimos tiempos de él, ya la situación era más abierta, pues los chiquillos pues íbamos a escuela y una infancia normal. ¿Y qué hacías en el tiempo libre después de la escuela? Pues después de la escuela pues se hacían los deberes, se merendaba ¿Qué y merendabas? salíamos a jugar al fútbol. ¿Y qué merendabais normalmente? Pues lo que había, pues salchichón, chocolate con pan, merienda. ¿Y cuando ibais a la escuela siempre estabais rezando o...? Pues hubo un tiempo al principio que antes de entrar a la escuela se cantaba el Cara al Sol, que era un himno de la Falange, de Franco. También estaban las asignaturas de religión, pero ya era una época, ya estamos hablando del año 68, 70, que era más abierta. Ya al final aquello se perdió. ¿Pero la educación era separatista o no? En aquellos tiempos. Al principio eran colegios que separaba por chicos y chicas. Luego ya, pues a partir del 70 o así, pues ya se unificaron en las clases y se hicieron mixtas. ¿Cómo era el noviazgo en aquella época? Los, Los noviazgos. los noviazgos, pues yo era muy pequeño, pero vamos, se supone pues que eran mucho más de salir a pasear, salir con un familiar más pequeño para que hiciera como se solía decir, de escopeta, para que las parejitas no hicieran manitas. Y bueno, pero todos se las apañaban. ¿Y había casos en la escuela de minorías étnicas? No, por aquel entonces minorías étnicas prácticamente no habían. Eran más las diferencias entre los de una región y otra. Por ejemplo, nosotros tratándose de Valencia, pues los que eran manchegos o los que eran andaluces, pues tampoco había discriminación, pues los chiquillos en la escuela pues eran todos amigos. ¿Participaste en huelgas o manifestaciones? En aquel entonces no se podía. Ni tampoco en la Falange ni Frente a Juventudes, ¿no? No. ¿Cómo fue la vivencia del asesinato de Carrero Blanco? Pues te repito que también era pequeño, aquello pues salía mucho en las noticias, fue una situación en España que estaba la banda terrorista ETA en todo su apogeo, pero vamos, tampoco las noticias daban lo que... Habían 2 canales de televisión y los dirigía el señor Franco, pues todo era según su ideología. Sí, también estaba la programación del nodo, ¿no?
El Nodo, pues el Nodo era una especie de revista cinematográfica que antes de cada película, de cada sesión de las películas, pues siguiendo como siempre la ideología de Franco, pues ponían lo que a ellos les parecía. ¿Y recuerdas alguna película en el cine que hayas ido a ver? Bueno, pues en aquella época la mayoría eran del oeste, de romanos y poco más. ¿Y recuerda alguna fiesta popular, música de la época o canciones populares que se interpretaran? Pues canciones, pues era por los grupitos españoles, porque aquí prácticamente se cantaba, era todo español, música de fuera entraba más bien poca, a lo poco que entraba ya a partir de los 60 y tantos, pues eran Beatles y poco más. ¿Y recuerda las vacaciones o algún deporte que hayas realizado? Vacaciones no se salía. La clase obrera y media, pues prácticamente no se salía. Más viviendo en Alicante, pues lo más que eran vacaciones o de bajar a la playa de Alicante o de volver al pueblo a visitar a la familia. Pues muchas gracias por su testimonio. Pues gracias a usted. Saludos.